seguramente el tema menos enseñado de la doctrina de Cristo y del que más reniegan los que pretenden seguir los pasos del Maestro, es la renuncia absoluta. Aunque muchos no lo quieran ver, Jesús dejó ineludiblemente claro que en la vida de uno de sus discípulos, Jesús no admitirá competencia. No quiere cada día un poco más de ti, quiere todo de ti y lo quiere ahora. No es una opción, no se negocia. Y sí, es un requisito excluyente. Y no es un déspota, porque desde el punto de vista humano, tienes la opción de elegir ser su esclavo. Si quieres serlo, debes dejar de existir a ti mismo, o no podrás ser considerado como tal. Jesús es el dueño absoluto de tu vida, o no eres suyo. Le obedeces completamente, o no lo llames Señor. Mueres a tu vida, o te vas al infierno. Es extremo, de acuerdo, es lo que enseña Jesús. Lo creas o no, lo quieras o no, te guste o no, y voy a demostrártelo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid detrás de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un poco más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El llamado de Jesús no era postergable. O le seguían ahora o no, sin dilaciones, sin peros, ni cosa semejante. Seguirlo significó para estos hombres dejar lo que estaban haciendo en ese momento, dejar su fuente de trabajo y no regresar a casa ni a despedirse ni a buscar un cepillo de dientes. ¿Entiendes por qué estos cuatro hombres fueron sus discípulos? ¿Y por qué quienes hoy se autoperciben como discípulos de Jesús no lo son? ¿Y qué iba a ser de sus familias? ¿Y qué pasaba con sus proyectos de vida? Todo lo que habían construido, por lo que habían trabajado por años, con sus metas y deseos. ¿Y de qué iban a vivir? Pues sus familias pasaban a un segundo lugar de importancia. Sus proyectos son basura sin valor y vivirían por fe, como todo hijo de Dios debiera. Y aunque estos podrían ser casos excepcionales, con quienes Jesús hubiese tenido un propósito personal especial, no lo son, pues esto es lo que Jesús decía a todos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Son palabras muy incómodas de escuchar para la egoísta naturaleza humana, pero al menos son directas y precisas. ¿Quieres salvar tu vida? Tienes que perderla por Cristo, quien vendrá luego y te pagará según lo que hayas hecho. Perder la vida por Cristo significa que ya no haces nada que no sirva a los fines de sus propósitos y su reino. Significa que ya no haces nada que te interesa hacer a ti y que no haría Jesús. Discernirlo es sencillo, solo tienes que hacerte este planteo: ¿lo que voy a hacer sirve a los propósitos del reino de Cristo? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Jesús además dice que si vives para ti mismo, pues pierdes tu vida. Y quiero ser explícito: significa que no tendrás vida eterna, es decir, serás lanzado al lago de fuego. De acuerdo a estas palabras, ser salvo no es hacer una oración, sino entregar la vida a Cristo. Y entregar la vida a Cristo no es ser bueno e ir a la iglesia, es dejar de vivir para nosotros mismos. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, sabía lo que había en el hombre. A Jesús lo estaba siguiendo mucha gente, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aunque sus seguidores fueran muchos, él se daba cuenta que la gran mayoría de ellos creían ser de los suyos solo por estar interesados en ir detrás de él. Pero él se encarga de dejarles muy claro lo que se necesita para ser considerado su discípulo. Jesús habló de renunciar a todo lo que poseemos. Hay quienes quieren interpretar esto como estar dispuestos a renunciar, o que esas cosas no ocupen su lugar, no nos interesen, amarlas menos que a Él. Mientras no nos interesen, pueden retenerse. La palabra traducida como renuncia significa literalmente decir adiós, despedirse. Es decir, que Jesús dijo: cualquiera que no dice adiós a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uno solo dice adiós cuando alguien se va, no puede decir adiós a alguien que seguirá contigo. La única manera de que esta palabra tenga sentido es si significa que, de hecho, literalmente te despojas de todo. ¿Conoces a alguien que ha renunciado a este nivel a su vida por Cristo? ¿Has renunciado tú? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La analogía es inequívoca. Cuando alguien encuentra en Jesús su tesoro, se deshace absolutamente de todo para obtenerle. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos
mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, al ser preguntado de cómo obtener la vida eterna, dijo que era necesario obedecer la instrucción de Dios. Pero le dijo al hombre: todavía te falta algo, deshazte de todo y sígueme. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús declaró que es muy difícil que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. No dijo los que aman las riquezas más que a mí, dijo los que las tienen. Si retienes tus bienes, pones tu confianza en ellos y no dependes de Dios. Esta declaración además demuestra que no fue una exigencia solo para aquella persona, pues habló de todos los que tienen riquezas, plural. Todos los que tenemos riquezas, entonces tenemos mucha dificultad para entrar en el reino de Dios si no las abandonamos. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ah, pero yo no soy rico, dirán muchos. ¿Tienes acceso a agua potable, a más de una comida diaria? ¿Tienes más de una muda de ropa y más de un par de calzado? ¿Tienes techo, una almohada, un vehículo? ¿Puedes ducharte todos los días? ¿Tienes acceso a salud, educación, internet? Créeme, eres asquerosamente rico. Más de la mitad de la población mundial no tiene ninguna de estas cosas. Perteneces a una minoría y por lo tanto tienes una desventaja. Si no te deshaces de eso, se te hará casi imposible depender de Dios y por lo tanto es altamente improbable que entres en el reino de Dios. No son mis palabras, son las de Cristo. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Esta reflexión de parte de ellos denota que ellos estaban entendiendo las cosas como aquí se las explico. Entonces es imposible, decían. Efectivamente, casi nadie es capaz de morir a sí mismo de esta manera por Cristo. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, heredará la vida eterna. Sí, Pedro y los 10 dejaron literalmente todo por Cristo. No elevaron una oración para pedir perdón. Directamente dejaron sus vidas por Cristo y literalmente murieron por Él. Por eso Jesús les dijo que el que deje todo tendrá la vida eterna. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La única manera de llevar fruto es morir. La única manera de tener vida eterna es morir. No es casualidad que los apóstoles murieron a sí mismos y murieron por el evangelio. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era rico, procuraba ver quién era Jesús y subió a un árbol para verle. Cuando Jesús llegó, dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo supo Jesús que había llegado la salvación a Zaqueo, el publicano rico? Porque comenzó a despojarse de todo por haberle conocido. Ha sido confrontado con las palabras de la boca del maestro. Lo has visto por ti mismo. No es lo que digo yo, no es lo que dice un pastor o un maestro o un libro o siquiera un apóstol. Es la doctrina de Cristo. Este es el evangelio que te predicaron. Si no lo es, no te han predicado el evangelio de Cristo, sino alguna variante que te permite seguir siendo dueño de ti mismo. Recuerda que en los tiempos finales habrá hombres que no sufrirán la sana doctrina. Recuerda que el camino que lleva a la vida es angosto y muy pocos encuentran la puerta. Si por creer en Jesús se es salvo, entonces los demonios son salvos, porque ellos creen en Jesús y hasta le temen más que muchos hombres. Pero los discípulos de Cristo creen y además renuncian completamente a toda su vida por Él. Esto es lo que Jesús te ofrece. Él te dará vida eterna si tú le rindes tu vida.